Hola, bienvenidos y bienvenidas. Estás escuchando Expansión Estelar. Si llegaste hasta acá es porque has estado buscando respuestas a preguntas existenciales. Preguntas como quién eres, de dónde vienes, cómo llegaste aquí y por qué estás aquí, hacia dónde vas. En realidad casi siempre son un montón de preguntas sin respuestas y también estás aquí porque tú sabes, sí, tú sabes que hay algo que está mal, que hay algo que no encaja. No sabes exactamente lo que es, pero sí sabes que hay algo que no te termina de cuadrar. Yo soy Alcione y si es la primera vez que estás por aquí, te recomiendo que escuches desde el primer programa, Contacto el Inicio, para que así puedas entrar en el contexto del tema del día de hoy sobre la segunda parte de El origen secreto de la humanidad. Hoy continuamos desglosando la historia oculta de la humanidad, de la cual conversamos en el capítulo anterior, donde hablábamos de los lirianos, esta raza humanomorfa que estaba huyendo de la amenaza reptil y estaba huyendo precisamente de sus planetas de origen. Y en esa escapada llegaron a este sector de la galaxia y se establecieron en varios planetas, y uno de esos planetas en los que se establecieron fue justamente la Tierra. Entonces ellos llegaron aquí muy asustados, huyendo, y se ocultaron primeramente en cavernas y dejaron mensajes encriptados, camuflados, entre los pictogramas que ya estaban pintados en las cuevas y que fueron hechos por razas humanomorfas que ya se encontraban habitando en el planeta, y eso fue hace unos 40.000 años lineales terrestres. Y recordemos nuevamente que el tiempo no es lineal y por lo tanto la historia tampoco lo es. Y en ese sentido, estos relatos que nos comparte el equipo taigetiano a través de los contactados Robert del canal Despejando Enigmas, Gosha del canal Agencia Cósmica y las chicas de Conocimiento Pleyadiano, Cristiana y Estela, pues es lo más cercano y muy difícilmente puesto en esta temporalidad lineal, porque algunas secuencias de eventos no tienen explicación o no coinciden las fechas si se observan de una manera lineal. En cambio, si se observan de una manera no lineal, todo cobra muchísimo sentido. Pero está escrito así para que nosotros, que percibimos el tiempo lineal, podamos comprenderlo de la mejor manera posible. También decir, como ya sabemos, que estas conversaciones son por escrito a través de Internet y no es una información canalizada. Entonces, siguiendo con el resumen, tenemos que lirianos y habitantes terrestres, o sea, los habitantes, la raza humanomorfa que ya habitaba el planeta, coexistieron en paz durante muchos años. Se dice que aproximadamente 2000 años, pero esto es una información que no hay cómo confirmarla. Entonces, estos lirianos formaron una civilización muy avanzada con puertos espaciales y todo. En eso, la Federación dejó de recibir señales de los lirianos de la base liriana establecida aquí en la Tierra, y mientras igual allá afuera seguía la lucha, la guerra entre reptiles y la Federación. Así que la Federación se dirigía hacia acá para ver qué es lo que pasaba, porque los lirianos no respondían a las comunicaciones, y resulta que en eso los reptiles les tendieron una trampa a la Federación, quienes fueron en búsqueda de una señal proveniente del planeta Tiamat. Antiguamente, Tiamat era un planeta que existía en nuestro sistema solar, un planeta mayormente compuesto de agua, un 90% aproximadamente de su superficie. Entonces la Federación, junto con un contingente de taigetianos que estaban acá en la Tierra, en la base terrestre, que correspondía a Lemuria, se dirigieron todos juntos a Tiamat para verificar esta señal, y bueno, ahí fueron víctimas de una emboscada que resultó en la destrucción del planeta. Una guerra pero brutal, gigantesca y violenta, incluso como comenté en el capítulo anterior, para estándares de nuestros días, es una guerra pero sin precedentes, violentísima y brutal. Y por supuesto que hubo muchas bajas, tanto de reptiles como de la Federación. Entonces, o sea, imagínate, al no estar un planeta en la ecuación de este sistema solar, esto provocó muchos cataclismos en todo el sistema solar, alterando justamente la dinámica gravitatoria del sistema solar. Y uno de esos cataclismos fue lo que se conoce como el diluvio universal, que aquí en la Tierra cayó gran parte del agua de Tiamat. En Marte también cayó agua, pero la mayor parte del agua del planeta Tiamat cayó justo aquí en la Tierra. Entonces,
Acá vieron a parar los reptiles invasores que estaban huyendo de la Federación, que los estaba persiguiendo, y así fue como la colonia liriana fue invadida por estos reptiles. Estos reptiles usaron armas nucleares. Esta colonia liriana estaba ubicada en parte de la Atlántida. Entonces, bueno, durante este conflicto bélico, Lemuria no sucumbió ante los invasores reptiles y se convirtió como en una zona de resistencia a la invasión reptil. Entonces los reptiles finalmente lograron hacer una redada a los lirianos y los esclavizaron e intentaron alterarlos genéticamente para alejar su conexión con la fuente. Obviamente que no tuvieron éxito con este experimento genético. Por lo mismo, por la alta conexión que tienen las razas lirianas con la fuente, hace que su genética volvía siempre a su forma inicial. Entonces, bueno, aquí viene una parte de esta historia que es bastante cruda y bueno, es como que esta parte habla de la naturaleza de estos seres reptiles negativos, porque cuando ellos lograron invadir por completo la colonia liriana, lo que hicieron fue que los niños los separaron de los adultos y los bebés recién nacidos los separaron de sus mamás al nacer, y estos recién nacidos eran indoctrinados con enseñanza reptil y también intentaron alterarlos genéticamente, intentaron de nuevo, pero no lo lograron por lo mismo, por la fuerte conexión a la fuente que tienen todas las razas lirianas. Los adultos fueron sacrificados y comidos y quedaron los niños para empezar una nueva raza de esclavos. Y esta raza es conocida como la raza adámica. El problema que tenían ellos en ese entonces es que las hembras de la raza adámica, por alguna razón, no podían reproducirse normalmente y las intentaron modificar y fue clasificada como otra raza, entre comillas, otra raza. Y esta raza era enteramente Evas, pero seguían siendo las hembras de la raza adámica. Entonces aquí podemos ver cómo el libro del Antiguo Testamento lo que relata es realmente la historia de la Atlántida, todos esos sucesos históricos que pasaron realmente en la Atlántida. Entonces, donde Eva es la raza de las Evas y Adán es la raza adámica. Es decir, que no eran personas, no eran individuos, sino que eran grupos de personas. Y bueno, sé que muchos de ustedes han leído el Génesis en algún momento de la vida, al igual que yo. Y yo cuando leí el Génesis, por supuesto que encontré demasiadas, o sea, muchas cosas que en realidad no calzaban con el significado literal que le ha dado la religión a este relato. Porque hablan de un hombre, Adán, y una mujer, Eva, que fueron expulsados del paraíso y luego que fueron expulsados en el lugar donde ellos estaban, allí había más gente, pero no dicen de dónde salió toda esa gente. Si se supone que Adán y Eva fueron el primer hombre y la primera mujer, según la teoría del creacionismo. Además que hablan de la creación del hombre a imagen y semejanza de un dios, pero en realidad había nuevamente más gente ahí y no era un dios, sino que eran dioses y los mencionan como los Elohim. Bueno, en fin, que todo esto, toda esta historia está encriptada para diferentes tipos de personas, para los iniciados y otra parte que es el relato superficial y textual y bueno, honestamente sin sentido, como parte del adoctrinamiento de la religión sobre las personas. Entonces estos reptiles, estos Kingu, según algunos investigadores que han tocado este tema, como por ejemplo Anton Parks, y otras fuentes dicen que eran los Usungal. Entonces aquí hay como un enredo que si fueron los Kingu que crearon a los Usungal o viceversa. Y aquí hay un detalle muy importante que quiero acotar porque la raza reptil que fue creada por otra raza reptil es una raza finalmente terrestre. O sea, ellos finalmente pertenecen a la Tierra porque nacieron aquí y por lo tanto pertenecen a este sistema 3D. Entonces eso es como un comentario aparte. Entonces, bueno, como nada de sus experimentos les resultaron, ellos decidieron llevar la transformación genética al siguiente nivel. Y ese siguiente nivel es el nivel del control mental.
Entonces las razas que formaban parte de la resistencia en Lemuria, que mayormente eran taigetianas, sabían que esto estaba ocurriendo con la raza liriana y sabían que debían ayudarles, y esto fue precisamente lo que hicieron. Ahora empieza esta parte del Génesis del Antiguo Testamento. Génesis significa los genes de la diosa Isis. Los antiguos reptiles usaron a la serpiente como símbolo para representar a la mujer por su similitud con la espiral del ADN. Y el texto dice algo así: y la serpiente entró en el jardín del Edén y le dio a Eva del fruto prohibido del árbol del conocimiento. Entonces esto se leería para los iniciados de la siguiente manera: y la serpiente, mujeres de Lemuria, entró en el jardín del Edén, Edén igual a la Atlántida, y le dio a Eva el fruto prohibido del árbol del conocimiento. Eva, hembras de la raza adámica, árbol más serpiente, igual caduceo de Hermes, igual manipulación del ADN. O sea, que es una locura, y por supuesto que ya sabemos que nos llevan tomando el pelo desde el inicio de todos los tiempos. Entonces las mujeres de Lemuria tuvieron acceso a donde las Evas estaban siendo cautivas, interactuaron con ellas y luego las Evas comunicaron los mensajes a los Adanes. Entonces, cuando dicen que estaban desnudos, quiere decir que estaban sin conocimiento. Y la serpiente se refiere a las mujeres de Lemuria, que le dieron a Eva el fruto prohibido, es decir, la verdad y el conocimiento, y las Evas a su vez se lo dieron a los Adanes. Entonces por eso los reptiles hasta el día de hoy están en contra de la mujer, la atacan, la menosprecian, bueno, siempre ha sido así. Y esto a mí me hace mucho sentido con cómo ha sido, con la manera en que ha sido tratada la mujer en la historia de la humanidad, donde ha sido efectivamente invisibilizada y apartándonos de la filosofía del feminismo. Todos sabemos que eso ha sido así a lo largo de la historia y de eso no existe ninguna duda. O sea, los reptiles quitaron incluso el culto a la diosa Isis en la historia de Egipto, por ejemplo. Ellos obviamente no perdonan este hecho que les quitó el control sobre sus esclavos, que lógicamente armaron una revuelta y se fugaron de la Atlántida, no los expulsaron, se fueron, una vez que entendieron quiénes eran y cómo estaban siendo manipulados. Obviamente que los reptiles no se iban a quedar de brazos cruzados, así nada más, y emprendieron otra cacería brutal con una subsecuente masacre de lirianos y taigetianas, pero algunos sobrevivieron y Lemuria seguía en pie y seguía luchando. Esto es parte de la conversación de Robert con Svarú sobre la Atlántida, Lemuria y un poco sobre la simbología detrás del Génesis. Por otro lado, Cristina, del canal Conocimiento Pleiadiano, mantuvo una conversación con Yazhi, quien es parte del equipo taigetiano, aunque ella no es taigetiana, pero está con ellos en la nave y comparte otro tipo de conocimientos porque ella tiene acceso a otros planos existenciales superiores. Y bueno, la historia de Yazhi la vamos a ver mucho más adelante porque está relacionada de alguna manera con Svarú, pero bueno, son tantas cosas que tenemos que ir poco a poco. Entonces, en esta conversación, Yazhi nos relata con más detalle cómo fue este proceso de esclavitud de los reptiles a los lirianos y describe cómo era la vida en estas especies de campos de concentración donde los tenían cautivos. Nos relata un poco más de la historia de la Atlántida, donde la civilización atlante era muy compleja y cosmopolita, y justamente una facción de la Atlántida se encontraba en lo que hoy es Egipto. También expande más en detalle toda la simbología de Adán, Eva, la serpiente y el jardín del Edén. Lo que hicieron los reptiles fue inducir a que ellos mismos, los lirianos, modificaran sus propios genes a través de engaños y control mental, ya que es la misma mente humana quien puede modificar sus genes a voluntad. Esta información la puedes expandir también investigando sobre los estudios del doctor Bruce Lipton, que también hablábamos un poco de él en algún capítulo anterior. Entonces, basándonos en la idea de que nosotros no somos este cuerpo, sino que somos el reflejo o la sombra de una conciencia desde otro plano superior,
pues está claro que no se puede manipular la genética. Es decir, es como que no puedes manipular la sombra o el reflejo. Eso no se puede tomar, no lo puedes apresar, no lo puedes modificar. Pero sí se puede inducir el punto de atención o percepción a través de distractores, es decir, a través del propio y mismísimo control mental. Todo esto va cobrando sentido con la idea de que somos los creadores de la realidad, de nuestra realidad individual y colectiva. Y siendo así, somos capaces de modificar todo a nuestro antojo, siempre y cuando sepamos o estemos conscientes de quiénes somos y de nuestras verdaderas capacidades. En realidad se trata de saber quiénes somos nosotros realmente, lo que nos liberará de este control mental y que ya sabemos que tiene unos tentáculos y unas raíces muy grandes, muy arraigadas en la educación, en la política, en la economía y la religión, y sobre todo en la religión, unos tentáculos súper fuertes y que de los cuales es un logro enorme poder levantar la cabeza y abrir los ojos, porque la manipulación de relato es pero brutalmente fuerte. Y es muy difícil darse cuenta de eso. Y bueno, conociendo los orígenes de todo esto, pues ya nos damos cuenta que además estamos siendo manipulados por seres inescrupulosos, perversos y avanzados tecnológicamente. O sea que es una combinación súper fatal y que lo único que desean ellos es mantener el control. Y al darnos cuenta quiénes somos y de lo que somos capaces, aún así nos es muy difícil manifestar las cosas que queremos porque, por una parte, el subconsciente nos juega en contra y está en contradicción constante con lo que queremos conscientemente. Y por otra parte, estamos en una densidad muy pesada, muy densa y muy lenta que nos dificulta aún más las cosas. Ahora, todo esto no quiere decir que somos víctimas. O sea, es decir, sí y no, depende del punto de vista desde donde lo veamos, porque desde nuestro punto de vista de esta existencia, de esta encarnación, obviamente que nos sentimos oprimidos, que estamos oprimidos por una raza tecnológicamente superior que nos ha manipulado desde el principio de los tiempos. Pero por otro lado, desde planos superiores, nosotros mismos sabemos por qué razón estamos aquí y por qué lo decimos así. Y claro, desde aquí no entendemos muy bien esas decisiones de nuestro yo, que somos finalmente nosotros mismos en otra densidad. Yo misma cuando colapso me digo a veces, o sea, ¿en serio? ¿En qué estaba pensando cuando decidí meterme en este tremendo lío? ¿Me entiendes? Pero, por supuesto que todo tiene que ver finalmente con la experiencia de las almas y saber que esta experiencia es solo eso, una experiencia más de las experiencias que hemos tenido, que tenemos y que tendremos infinitamente porque sencillamente o simplemente somos eternos. Y saber que no hay una misión específica como tal más allá de la misma experiencia del alma, por lo que nuestra idea aquí es, bueno, tratar de ser felices, disfrutar de la vida de la mejor manera que podamos, no perder la capacidad de asombro y maravillarnos con las cosas que nos gustan y nos sorprenden, amar, compartir, o sea, hacer todas las cosas que nos gustan. Así de sencillo, que suena sencillo, pero sabemos que no lo es, no es tan sencillo como decirlo. Entonces, bueno, tomar toda esta información con responsabilidad, tomar lo que te resuene y lo que no te resuene, pues no. Y bueno, tu intuición te dirá qué es la realidad para ti. Y eso, simplemente seguir adelante. La voz que escucharás a continuación, con un pequeño efecto, es mi voz que representa la voz de Yazhi, que relata Cristina en el canal Conocimiento Pleiadiano. Puedes escucharme en Instagram y YouTube como Expansión Estelar. También puedes apoyarme en la plataforma de Libri. Además, puedes escucharme a través de Spotify, iTunes Podcast e iVoox. Si te ha gustado el programa, lo has disfrutado y sientes que a alguien más podría interesarle, compártelo o déjame algún mensaje en alguna de mis redes sociales. Y hagamos que el mensaje llegue a quienes tenga que llegar y si es a más personas, pues mucho mejor. Comencemos. Hace aproximadamente unos 15.000 años, durante el florecimiento y la expansión de la civilización atlante, los reptiles empezaron a experimentar con sus esclavos de raza liriana. El objetivo, volverlos más sumisos y complacientes, evitar las revueltas y otros posibles problemas derivados de la opresión.
Uno de los campos de concentración más grandes donde se puso en marcha uno de los experimentos genéticos más importantes fue en lo que hoy es el área de Turquía, donde los lirianos fueron conducidos a vivir en ciudades subterráneas bajo el control de los reptiles y bajo la premisa que era así como se debía vivir. Estos campos de concentración figuran en el Antiguo Testamento como el paraíso o el jardín del Edén. Los controladores intentaron modificar a los lirianos en laboratorio, intentando suprimir genes y modificar el ADN, pero no les funcionó como esperaban. Los lirianos tenían una gran conexión a la fuente y todos los cambios producidos en laboratorio volvían a su origen. Así que no conseguían que los cambios fueran permanentes. Entonces los reptiles en la Atlántida decidieron llevar la transformación genética al nivel de control mental al no poderse lograr con un tubo de ensayo en laboratorio. Empezaron a usar dicho control mental junto al aislamiento de percepción para guiar a los humanos esclavos a alterar su propio ADN usando un sistema de creencias. En algunas ocasiones, los bebés eran separados de las madres al nacer y eran entregados a otros adultos elegidos como maestros, que los criaban y los adoctrinaban desde el nacimiento con enseñanza reptil, inculcándoles otros valores, otras ideas, obligándoles a reprimir sus cualidades de inteligencia superior y su conexión con el campo etérico, es decir, hacerlos dependientes a ellos, a los creadores, como dioses, para que los humanos lirianos no pudieran oponerse a la explotación. El objetivo era el mismo, alejarlos de su conexión con la fuente y guiarlos a modificar su propio ADN. Poco a poco, las mentes de los niños cambiaban y suprimían las partes o cualidades que los controladores no querían, reforzando que no recordaran qué son ni quiénes eran, a la vez que buscaban cualidades como la obediencia, el bajo intelecto. Esto último era muy esencial, es decir, los limitaban mentalmente para que creyeran en un mundo determinista y material, para que no se dieran cuenta que tienen las mismas capacidades de creación de sus opresores. En muchas ocasiones, los adultos eran sacrificados, dejando solo a los niños para iniciar un nuevo grupo. El Edén era un sitio controlado por la Atlántida, en donde podían ver cómo se desarrollaba su nueva raza creada artificialmente. Y cuando no funcionaba, la retiraban y ponían a otra. Para todo ello, era de vital importancia que los controladores no se dejaran ver, para mantener una ilusión de libertad en las mentes de los esclavos, haciéndolos creer que estaban solos en el universo y que debían obedecer a los dioses, consiguiendo así que colaboraran por voluntad propia, tal y como lo hacen hoy en día. Les permitían un grado de evolución controlada y supervisada por ellos, con tecnología muy básica, la mínima para funcionar, también como hoy en día. Los reptiles fueron perfeccionando el control mental hasta crear con los lirianos una nueva raza, Adán o raza adámica, una raza hoy conocida como el humano moderno, instaurando un sistema de creencias e ideas según sus intereses de lo que era posible y no posible, una guía de la historia y de la razón de la existencia. De todo esto nacieron después las tablillas sumerias, la madre de la Biblia y ahora de la ciencia moderna, la base de la sociedad humana. Pero por otro lado, y en los mismos tiempos, estaba Lemuria, formada por lirianos que habían escapado de la opresión de los reptiles. Los controladores no habían conseguido reprimir su intelecto y memorias. Ellos se sabían libres y por eso habían escapado a la Atlántida. Ellos eran las Evas. Lemuria se desarrollaba con ayuda de sociedades interestelares matriarcales como la Taigetiana y más tarde la Engan y la Solatiana. Esa fue la serpiente, las Evas, que albergaban tanto hombres como mujeres de la raza liriana. Fueron empoderados con el conocimiento universal, el fruto prohibido. Adán y Evas eran la misma raza, la única diferencia era la mente. Una de las facciones de la Atlántida se encontraba en lo que hoy es Egipto. Como hemos dicho anteriormente, la civilización atlante era compleja y cosmopolita. La Esfinge fue construida por ellos y tiene más de 12.000 años y es anterior a las pirámides de Giza. En sí, las pirámides no se construyeron hasta muchos años después. La Esfinge era un símbolo de poder. También hace referencia a la introducción de la agricultura en el Valle del Nilo. Había 2 esfinges, una al lado de la otra,
pero una acabó destruida. Se desconoce por qué y por quién. Los leones simbolizan Egipto, el león como el todo. 2 leones representan el Bajo Egipto y el Alto Egipto. Las esfinges estaban una junto a la otra, como se muestra hoy en día 2 leones lado a lado en una puerta. La cabeza de mujer, porque es mujer, representa la constelación de Virgo, en donde empieza el año nuevo egipcio en el mes de septiembre, que coincide con las lluvias y el crecimiento del Nilo y el comienzo de la época de siembra. Es por eso que la esfinge mira al este, a donde sale el sol, y el cuerpo de león representa a Leo, el último signo del zodíaco egipcio. La esfinge siempre ha sido así. Aunque hay una teoría que dice que antes tenía cabeza de chacal, Anubis, la teoría es falsa, solo es ignorancia de la forma de pensar del Egipto antiguo, predinástico o antepredinástico. En el antiguo Egipto se representa a la mujer como una serpiente y se repite por otros lugares del mundo, en China, en Japón y por ejemplo en algunas leyendas de Mesoamérica. Génesis significa los genes de la diosa Isis. Los antiguos reptiles usaron a la serpiente como un símbolo de la mujer, por su similitud también con la espiral del ADN. La serpiente simboliza muchas cosas, pero no reptilianos. También es o representa la sabiduría. Por eso se usa en el caduceo de Hermes como símbolo de medicina, como representando el ADN. También representa nave espacial que sale del sol y contiene sabiduría. Por ejemplo, la serpiente emplumada representa una nave en vuelo atmosférico. Sin embargo, regresando a la Atlántida y a Lemuria, Adán representa a la raza humana adámica. Los Adanes eran los esclavos de los reptiles, toda una raza creada por ellos por alteración perceptual y no por genética. Y Eva representa la raza anterior a los Adanes. Eva, al igual que Adán, no era una mujer, sino una raza, y que contenía, como es normal, tanto hombres como mujeres. Eva igual a Lemuria. Las Evas, raza entera, fueron tentadas por el conocimiento de sus hermanas estelares, matriarcado de civilización holográfica principalmente de Taygeta. El conocimiento representa aquí el fruto prohibido que no deben tener los que viven bajo el Cabal, bajo la Atlántida, bajo los controladores, porque se les escapan de control y se revierten en su contra, como pasó con las Evas fundadoras de Lemuria. Entonces, lo estelar matriarcado aquí representa a la serpiente, le da el conocimiento prohibido a las Evas que en sí saldrán después a liberar a los reprimidos Adanes. Al fin y al cabo, son parientes. Se interpreta Lemuria como el lado femenino porque tenía una sociedad matriarcal basada en la influencia de otras razas como la taygetiana. Lemuria igual a femenino igual a Eva. Aún hoy en día se desprecia lo femenino, lo emocional, la integración con el amor a favor de la lógica masculina aislada, sin integración con el otro lado, el lado emocional, al grado que las mujeres con poder actúan o deben actuar como hombres y no como mujeres empoderadas femeninas, concepto inexistente en la Tierra, lo que equivale a sociedad matriarcal en donde se integra todo, también el lado masculino. Volviendo a la simbología de Adán y Eva, en el centro tenemos el árbol de la vida. Esto es un concepto, como les decía el otro día, primero egipcio y luego sumerio, en ese orden. Al contrario de lo que les dicen ahí, Egipto antecede a Sumeria y a Babilonia. La serpiente con el árbol crea el caduceo, medicina, pero que sale de la serpiente, serpiente igual a mujer y que trae el conocimiento aplicado a que provino de una nave. Nave igual a serpiente, es decir, proveniente de fuera del planeta. Y por el otro lado tenemos el paraíso o jardín del Edén, que no era un paraíso, sino un campo de concentración donde se experimentaba con los seres humanos. Este experimento se podría decir que tuvo un periodo de duración de unos 2500 años, situándolo desde hace unos 15.000 años atrás a unos 12.500 años atrás. Fechas, como siempre, solo aproximadas. Durante este periodo de tiempo estuvo bajo el dominio de la civilización de la Atlántida.
Los metieron en esas ciudades subterráneas, implantándoles ideas desde el nacimiento, enseñándoles que es así como se debe vivir, que es así la mejor forma de resguardarse. Entonces lo hacen a voluntad porque no tienen ninguna otra opción. Es como preguntarme, ¿cómo le hacen para convencer a los humanos modernos de vivir todos juntos, aglomerados en grandes ciudades ilógicas, sucias, sobrepobladas y que enferman? Es lo mismo. Solo deben crear en sus mentes la idea de que el vivir así debajo de la tierra es la mejor opción para ellos. Por eso, los mismos arqueólogos no comprenden por qué o cómo hicieron o excavaron estas ciudades subterráneas, con sorprendentemente una buena ventilación a pesar de la profundidad, ya que los habitantes eran bastante primitivos. Eso no les encaja en sus conceptos de las capacidades de los habitantes del Neolítico. Y eso es porque esas ciudades subterráneas fueron construidas por seres con tecnología muy avanzada, pero con intención de poner allí a su granja humana. Simplemente los cálculos estructurales combinados con las formas adecuadas para promover ventilación sería una pesadilla o casi imposible para el nivel de entendimiento de los pobladores de esa época. Pero el secreto está en las formas curvas, no rectilíneas de las estructuras internas. El que usen hoy en día estructuras en las casas y en los edificios de formas rectas, cuadrados y rectángulos como cajas, no promueve el que la energía se pueda mover, creando que se estanque dicha energía, que se puede llamar el chi y que también ve y ofrece la dinámica de movimiento necesaria para que el aire no se estanque. Y en el diseño de esas ciudades subterráneas, simplemente la diferencia de presión atmosférica entre un lado y el otro de la estructura subterránea crea un efecto de bomba de aire que inyecta o mueve el aire fresco por toda la estructura o ciudad subterránea, todo usando solo presión atmosférica y variables de vientos entre las salidas y las aperturas de ventilación. Las casas en casi todas las civilizaciones interestelares son de formas así redondeadas, casi ningún ángulo recto por las mismas razones. Volviendo al control mental de las creencias impuestas en esa época, surgieron después las tablillas sumerias y después el Antiguo Testamento y más tarde el Nuevo Testamento y otras variantes religiosas también, y que contienen historias de casi cualquier lado en un intento por incluir lo pagano, lo druídico, celta, gnóstico, entre lo que incluirían acontecimientos sucedidos en Egipto y Sumeria, alterados y distorsionados para la gente y ajustados a su limitado entendimiento. Son ni más ni menos que sus datos impuestos a la población humana como verdades absolutas, verdades a seguir o penas de sufrimiento incalculables para todo aquel que se atreva a no seguir las reglas. Pero nada ha cambiado. La misma fórmula hoy que en aquel entonces los humanos que vivían en el Edén eran esclavos sin saber que lo eran, como les pasa a los animales de granja. Se les daba la comida, pero no como si les cayera del cielo, solo de manera que no les fuera tan difícil de obtener, es decir, sin implicar trabajo, porque para explotarlos aún no era necesario. Como eso de estar desnudos significa realmente el hecho de que no se pudieran defender por sí solos, que no tenían el conocimiento de cómo defenderse o de ser autosuficientes, lo que indica que sí se les daba el sustento gratis de alguna manera. Desnudos y sin conocimiento y sin autoconocimiento, sin el poder de darse cuenta de que lo están. También el hecho insostenible de que Adán fue creado antes que Eva demuestra que es un simbolismo aquí, porque primero estaban los Adanes como pueblo bajo el control de los invasores reptiles y luego llegarían las Evas para ayudarlos. Ambas razas eran genéticamente similares. La costilla significa aquí que contiene mucho ADN para clonación. Pero esto carece de sentido si se toma literalmente, porque todo esto debe interpretarse en código, porque biológicamente hablando, la hembra siempre vendrá antes que el macho, siendo el macho una variante de la hembra de cualquier especie. Por eso, los hombres tienen pezones, pues solo se activa el cromosoma Y entre la segunda y la tercera semana de gestación, en donde los pezones ya están formados o con las células programadas para formarlos. Entonces, en los lirianos, como en muchas, si no es que en todas las especies de mamíferos, el macho es solo una variante del ser primordial que expresa la genética real de la especie, la hembra. Esto es biológicamente innegable y no tiene ni tienen nada que ver con agendas feministas ni con el hecho de que quien dice estas palabras sea mujer. Solo es un hecho y es así.